La casa que habíamos comprado parecía un sueño hecho realidad. Una hermosa propiedad en un vecindario tranquilo, ideal para criar a nuestra familia. Sin embargo, pronto descubriríamos que detrás de la fachada de la casa se escondía un oscuro secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. La casa tenía un encanto peculiar, con sus techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Era difícil resistirse al atractivo de vivir en un lugar tan histórico. Aunque algunos de nuestros amigos y familiares parecían incómodos con la idea, mi esposa y yo estábamos convencidos de que podríamos crear un hogar acogedor para nosotros y nuestro hijo, Lucas. Sin embargo, desde el momento en que cruzamos el umbral de la casa, algo parecía estar fuera de lugar. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero traté de desestimar ese sentimiento como simple nerviosismo por el cambio. En medio de la noche, fui despertado por un sonido suave pero inquietante que parecía venir de las paredes. Eran rasguños suaves, como uñas deslizándose sobre la superficie de madera. Traté de descartarlo como el resultado de una casa antigua y su madera que se expandía y contraía con el cambio de temperatura, pero el sonido persistente me dejó inquieto. La noche siguiente, el mismo sonido de rasguños se repitió. Mi esposa también lo escuchó y ambos nos miramos en la oscuridad, sintiendo un creciente sentido de inquietud. Esa noche, me levanté y recorrí la casa en busca de la fuente de esos ruidos, pero no encontré nada que pudiera explicarlos. Nuestra preocupación aumentó cuando Lucas nos dijo que había tenido un sueño extraño en el que veía sombras moverse en su habitación. Atribuimos su inquietud a la emoción del cambio y tratamos de calmarlo. Sin embargo, los siguientes días y noches solo intensificaron nuestro malestar. Los rasguños se convirtieron en murmullos inquietantes que parecían estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Cada vez que intentaba descubrir su origen, el sonido se desvanecía en el aire como un eco distante. A medida que pasaban los días, una sensación de opresión parecía colgar en el aire, envolviendo la casa en una atmósfera cargada de tensión. Nuestras noches eran interrumpidas por los murmullos y la sensación de ser observados, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. No podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo en la casa. Cada noche, los murmullos y los pasos nos unían en un estado de agotamiento mental y emocional. Mi esposa y yo apenas intercambiábamos palabras, ambos sintiendo que una presencia invisible nos rodeaba constantemente. En una ocasión, mientras estaba solo en la sala de estar, me pareció ver algo moverse en el rabillo de mi ojo. Giré rápidamente, pero no había nada allí. Mi corazón latía con fuerza y el aire parecía cargado con una electricidad espesa. Esa misma noche, mientras Lucas estaba en su habitación, mi esposa y yo nos sentamos en la sala, inmersos en un tenso silencio. Entonces, escuchamos un sonido que nos heló la sangre, la risa suave y siniestra de un niño que parecía resonar en toda la casa. El pánico se apoderó de mí y me levanté de un salto, corriendo hacia Lucas. Mi esposa también se levantó y se unió a mí mientras intentábamos sacarle palabras coherentes. Fue entonces cuando entendimos que algo estaba profundamente mal. Desesperadamente, agarré a Lucas y lo saqué de la habitación, llevándolo lejos de esa voz perturbadora. Con Lucas en brazos, miré hacia la habitación y vi una imagen que se quemaría en mi mente para siempre, el espejo en la pared reflejando una figura borrosa y oscura detrás de mí. Era una forma etérea, una sombra con ojos ardientes que parecían penetrar mi alma. En un instante, el espejo volvió a reflejar nuestra imagen normal, pero la presencia se había dejado sentir y no había lugar para la duda. Mi familia y yo estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos escapar. Las noches se volvieron aún más opresivas y terroríficas. Decidimos que era hora de enfrentar la situación de una vez por todas. Investigamos sobre la historia de la casa y, para nuestra sorpresa, descubrimos que el antiguo dueño había estado obsesionado con lo oculto y había realizado rituales oscuros en la casa, incluyendo al espejo. Parecía que había desencadenado algo maligno que ahora nos acechaba. Buscamos la ayuda de expertos en lo paranormal, pero sus esfuerzos no parecían hacer ninguna diferencia. Las voces, los rasguños y las apariciones se intensificaron. Una noche, mientras todos estábamos reunidos en la sala, el espejo comenzó a vibrar y a emitir un zumbido escalofriante. Era como si estuviera cobrando vida propia, como si quisiera liberar algo atrapado dentro. Mi esposa y yo intentamos detenerlo, pero era como si estuviera hipnotizado. Extendió la mano hacia el espejo y su imagen comenzó a distorsionarse.
El espejo se convirtió en una superficie oscura y tempestuosa, y de repente, una mano esquelética emergió y agarró a Lucas por la muñeca. Gritamos en terror mientras intentábamos liberarlo de la garra del espejo. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logramos arrancar a Lucas de su control. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. El espejo emitió un grito ensordecedor, como si su furia y frustración se estuvieran manifestando. Lucas cayó al suelo, exhausto y con la mirada vacía. Sabíamos que algo había salido mal, que habíamos desencadenado algo más allá de nuestra comprensión. La presencia del demonio ahora era palpable, y nuestra lucha por sobrevivir se volvió aún más desesperada. La atmósfera en nuestra casa se había vuelto cada vez más tensa y opresiva. Mi esposa y yo apenas podíamos dormir, siempre alerta por los ruidos y los susurros que parecían emanar del espejo maldito. A medida que los días pasaban, Lucas se volvía más retraído y asustado. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuché pasos provenientes del pasillo. Mis pasos resonaron en el silencio mientras avanzaba hacia el pasillo, sintiendo el frío recorrer mi espalda. Las luces parpadeaban intermitentemente y las sombras danzaban en las paredes como figuras retorcidas. Al llegar a la habitación de Lucas, la puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Lucas estaba de pie frente al espejo, mirando su reflejo con ojos vidriosos. Sus labios se movían en un susurro incomprensible, y su expresión estaba distorsionada por el miedo y la fascinación. En el reflejo del espejo, vi una sombra oscura y amenazadora detrás de él. Una figura humanoide de ojos rojos y una sonrisa siniestra. Era el demonio, manifestándose a través del espejo y utilizando a mi hijo como un medio para entrar en nuestro mundo. Desde esa noche, nuestra casa se convirtió en un lugar de pesadilla. Los rasguños y los susurros se volvieron más intensos, y sabíamos que el demonio estaba cada vez más cerca. Mis intentos de sellar el espejo o deshacerme de él fueron en vano. El espejo parecía tener un poder innegable sobre nuestra realidad, y estábamos atrapados en su influencia malévola. Nuestra casa se convirtió en un campo de batalla entre la oscuridad y la luz. Buscamos ayuda de exorcistas y expertos en lo paranormal, pero parecía que el demonio tenía un control firme sobre nuestra realidad. Cada noche, enfrentábamos su furia mientras luchábamos por mantenernos unidos como familia. Lucas seguía siendo un receptáculo para la influencia demoníaca. A veces, su voz se transformaba en un tono gutural y siniestro, pronunciando palabras en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. El demonio parecía disfrutar torturándonos, jugando con nuestras emociones y debilitándonos poco a poco. Una noche, mientras la oscuridad se cernía sobre la casa, el espejo emitió un resplandor infernal. El demonio se manifestó frente a nosotros, una figura grotesca con cuernos y ojos llenos de odio. Su risa resonaba como una cacofonía de pesadillas, y su presencia nos invadió con un frío glacial. Nos armamos con símbolos sagrados y valentía desesperada. El demonio se abalanzó sobre nosotros con ferocidad, arrancando muebles y desencadenando una tormenta sobrenatural. Luchamos con todas nuestras fuerzas, invocando cualquier poder divino que pudiera liberarnos de su agarre. Finalmente, con un último acto de valentía, logramos romper el espejo en pedazos. La explosión de energía que se liberó fue intensa y cegadora. La casa tembló y se sacudió, como si el mismo infierno estuviera desgarrándose. Cuando la calma finalmente regresó, el demonio había desaparecido, pero nuestra casa estaba en ruinas y nuestra familia destrozada. La experiencia nos había dejado cicatrices físicas y emocionales imborrables. Aunque habíamos sobrevivido a la pesadilla, nada volvería a ser igual. A veces, en las noches más oscuras, aún escuchamos sus risas y sentimos su presencia acechando en las sombras. Y con eso llegamos al final de nuestra escalofriante historia. Suscríbete al Eco del Miedo para más historias de terror y muchas cosas más.